Hoy vamos a tener la tercera parte de la conferencia 394 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y vaya noticias, ¿eh? Vaya noticias. Y al final, vaya sorpresita. Vamos a empezar. En las noticias que incorporamos entre conferencia y conferencia, hoy empezamos por esta de ciencia y tecnología. Y es interesante. Xiaomi presenta el Cyber One, un robot humanoide bípedo capaz de reconocer emociones humanas. El robot puede identificar si un usuario está enojado o contento, e incluso puede consolarlo en momentos de tristeza. Todo ello gracias a la tecnología visual de reconocimiento del entorno y los algoritmos de inteligencia artificial de los que dispone, que le causa en él una rapidez casi inmediata de todos estos puntos que aquí se nos muestra, para que su reacción a la hora de hablar a las personas sea súper rápida. Bueno, mirad, porque el vídeo realmente es sorprendente. Mide unos 77 de altura y pesa unos 52 kilos. Sí, hecho así en forma humanoide, pero fijaos lo que llega a hacer. Pues estad atentos al vídeo donde veréis precisamente qué capacidad tiene. Desde luego, ya empieza a ser tipo película de ciencia ficción absoluto. Formidable, ¿no? Bueno, pues ya veis, se van dando Xinu-Xanu. Sigamos, Latinoamérica, México, y ahora ya no son noticias tan agradables. Riña entre pandillas rivales deja 4 reos muertos en un penal del noroeste de ese país. Y ahora, una vez más, ya nos adentramos en donde tuvimos que dejarlo ayer, esas profecías que tienen que ver con el tiempo final y que marcan, cómo no, el retorno de Cristo, por más que muchos no se enteren o no quieran. Atención a este artículo. Vamos a leerlo bien porque nos va a situar geopolítica, industria, simbolismo histórico. ¿Por qué Taiwán es tan importante como para desencadenar un conflicto entre potencias? Pues mira la explicación. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, lleva décadas sacando el dedo acusador contra el régimen de China. Estuvo en Tiananmen demandando libertades y ahora ha vuelto a visitar Taiwán. Por esto último estamos ante un aumento, otro, de la tensión entre Pekín y Washington. A la vista de lo que está ocurriendo, el empeño de Pelosi, pese a las advertencias ya no de China, sino de la propia Casa Blanca, y la aguerrida reacción de China, cabe preguntarse, ¿pero tan importante es Taiwán? Lo es. Lo suyo es un valor estratégico y simbólico. Aquí intentamos resumirlo y situarlo en su contexto. Un poco de historia. La isla de Taiwán se encuentra frente a las costas de la China continental y ocupa unos 36.000 kilómetros cuadrados. Ha visto pasar a muchos conquistadores, portugueses, holandeses, españoles entre 1626 y 1642, japoneses y, obviamente, chinos. Del tiempo en que fue portuguesa le llegó el nombre de Formosa, del portugués Ilha Formosa, Isla Hermosa. Situada frente a las costas de la China continental, ambos territorios se encuentran separados por el estrecho de Taiwán. Al norte de la isla se encuentra el mar de la China Oriental y al sur el mar de la China Meridional, mientras que la costa oriental de la isla está bañada por el Océano Pacífico y el archipiélago de las islas Ryukyu, perteneciente al Japón. Desde el fin de la Guerra Civil China en 1949, la isla de Taiwán está bajo el régimen político de la República de China, el estado que gobernaba toda China hasta el triunfo del Partido Comunista de China.
Y aquí quiero detenerme un momento para comentar una cosa. Fijaos, dice guerra civil en China en 1949. Y cuando hemos mostrado en los temas de Gog y Magog cómo los pioneros adventistas y otros llegaban a hablar del poderío de China al fin de los tiempos, con todo lo que haría, uno se plantea, impresionante, ¿no? Ellos entendieron la profecía que se aplicaba a ese país. Ahora muchos no quieren aceptarlo y resulta que los años les han dado la razón. Lo que era obvio por profecía, si se quería interpretar bien, claro, mira que era evidente, pues ha mostrado que era correcto. Y ahora aún hay algunos que les da por malinterpretar la profecía y no aplicar nada literal a lo que la profecía sigue diciendo que es tal cual. Bueno, esto debería hacer pensar a muchos que van de listillos, de superteólogos y másters del universo, y resulta que lo que están haciendo es el ridículo, llevar a la gente a la perdición, por no mostrarles los tiempos en que vivimos, que estaban profetizados y que ya había habido gente de antaño que dejó las cosas muy claras de cómo ocurrirían. Qué lástima, ¿eh? Cuánta gente se va a la perdición en según qué iglesias por no querer aceptar la verdad, por olvidar las creencias primigenias. Señores adventistas? Sigue diciendo, es decir, es como si el antiguo régimen chino se mantuviera en la isla de Taiwán. En 1987, el gobierno de Taipei presumía de impedir la expansión de la China comunista hacia el exterior y de contribuir en forma significativa a contrarrestar los intentos de agresión de la Unión Soviética en la cuenca del Pacífico. Fijaos que en esos momentos no había mucha amistad por ese territorio, ¿eh? En teoría no es un Estado independiente, pero en la práctica sí. Tanto la Constitución de la República Popular de China como la de la República de China, el régimen que ejerce la soberanía real sobre la isla, consideran el territorio de Taiwán y las Islas Pescadores como una provincia de China. Desde hace tiempo, Pekín intenta limitar las actividades internacionales de esta isla, en la que viven 23 millones de personas. Las tensiones han ido en aumento y el gobierno comunista amenaza regularmente con el uso de fuerza para tomar la isla. Lo curioso del caso es que en realidad Taiwán apenas es reconocida por solo un pequeño grupo de naciones nada importantes. Y ahora entenderéis lo que os decía ayer. ¿Qué naciones? Mirad cuál destaca. 13 más el Vaticano. Ah, ese pequeño estado de Europa, ¿eh? Pues mira por dónde, cuando tiene según qué intereses, cómo se posiciona. Y aquí lo tienen claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la forma de minar China, no falla. Llegó a tener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta que en 1971 las Naciones Unidas transfirieron el reconocimiento diplomático a Pekín y el gobierno de la isla quedó fuera. Sin embargo, Taiwán tiene fuertes relaciones comerciales e informales con muchos países. De hecho, su gran valedor, Estados Unidos, curioso, ¿eh? Estados Unidos, Vaticano, no tiene vínculos diplomáticos con Taiwán, pero tiene la obligación de proveer a la isla para garantizar su defensa según una ley estadounidense. Por eso, regularmente, los presidentes norteamericanos se comprometen con su defensa. El último, Joe Biden, quien en mayo afirmó que intervendrían militarmente en caso de que Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza. Según Julio Ríos, director del Observatorio de la Política China, desde la llegada de Donald Trump, la política de Estados Unidos hacia China y Taiwán ha cambiado. Biden sigue la misma estela. Republicanos y demócratas comparten la idea de que Taiwán es un importante talón de Aquiles de China y meterán el dedo en el ojo cuanto puedan mientras le convenga. Ambos partidos se han afanado en establecer un nuevo marco legal para agilizar y multiplicar las ventas de armas a Taipei, incrementar los vínculos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos, contener la sangría de aliados diplomáticos y elevar el perfil político de los intercambios, asegura Ríos. Interesante, ¿eh? Da igual un partido u otro en Estados Unidos. Deben ir por el mismo lugar. Y saben que Taiwán es el talón de Aquiles de China. Y mira por dónde, Vaticano, que tiene reconocimiento también. ¿Qué? ¿Van cuadrando las cosas? China ve a Taiwán como una provincia separatista y Taiwán se considera a sí misma un Estado soberano.
Por eso, cada vez que se habla de los intentos de la isla de buscar la independencia, China recuerda que eso significaría la guerra. Tanto es así que la Casa Blanca defiende a Taiwán, pero no su independencia. Uno de los principales ejes conductores de la evolución internacional son las tensiones entre Estados Unidos y China, que ya afectan a la práctica totalidad de las dimensiones significativas. Guerra comercial, tecnológica, conflicto ideológico, tensión política, tensión estratégica, etc. Y las posibilidades de mejora son prácticamente inexistentes, opina Julio Ríos. Por tanto, pinta fatal, vamos. Sin embargo, se calcula que hasta 1 millón de taiwaneses viven en el continente chino, muchos dirigiendo fábricas, y las empresas taiwanesas han invertido unos 60.000 millones de dólares en China. Lo uno y lo otro demuestran que el ambiguo estatus de Taiwán, fuera de la China comunista pero no independiente, permite mantener el vínculo entre ambas partes. Y es que aunque pequeña, especialmente si se la compara con la China continental, Taiwán tiene un papel económico fundamental en el mundo. Y mirad de qué. La mitad de los semiconductores del planeta se producen aquí, y quien controla ese mercado puede controlar el mundo. Aquí fabrican ordenadores Acer y Asus, y tienen importante presencia otras compañías como Microsoft, Google o IBM. Interesante, ¿eh? Semiconductores. Bueno, los chips, en definitiva. Y veremos que esto también implica a una nación. Sí, una nación que diría, ¿qué tiene que ver con esto? Pues es Israel. Sí, ya veremos. Todo en su momento. Pero Pekín prefiere una Taiwán-China, esto es, China comunista. Si lo lograra, tendría una mejor salida al Pacífico, en términos económicos y militares. Porque en la actualidad la salida de China al mar no es limpia, está entorpecida por una cadena de islas, desde Indonesia a Japón, pasando por Filipinas y Taiwán. Curiosamente, esos países están en esa línea de demarcación tan complicada que tienen el apoyo de Estados Unidos para, ¿qué? Para limitar precisamente a China. No falla. Lo mismo que han hecho en Europa para limitar a Rusia con la OTAN, pues allí lo están haciendo con otros países. Y así lo hacen con Rusia en un lado, con China en el otro, y todo se dispone para que la profecía se cumpla totalmente. El mal ejemplo de Hong Kong. Dados los intercambios económicos y humanos, en los años 80 China abogó por utilizar en Taiwán la fórmula conocida como un país, dos sistemas. Si la isla aceptaba la reunificación con China, podría ejercer una autonomía significativa. La oferta fue rechazada por Taiwán, pero la fórmula fue luego aplicada en Hong Kong. Solo en 1991 la isla proclamó el fin de la guerra con la República Popular China. En 2000, Taiwán eligió como presidente a Chen Shui-bian, partidario de la independencia. En 2004 fue reelegido. Pekín respondió un año después aprobando la llamada Ley Antisecesión, que declara el derecho de China a recurrir a medidas no pacíficas contra Taiwán si intentaba separarse oficialmente de China continental. Y luego vimos, y hace falta recordar quizás, hace ya un tiempo, cómo un jesuita estaba adelante precisamente de todas esas manifestaciones y de ese movimiento popular que se levantó para querer independizarse de China de un modo total y la que se lió. ¿Lo recordáis, no? Bueno, los jesuitas, lógicamente, trabajan por el bien del Vaticano. ¿Y qué van a hacer? Pues, bueno, algunos, evidentemente, podemos decir, claro, habrá más libertad si no están con la China comunista, etcétera, etcétera. Pero es que detrás hay el trasfondo de lo de siempre, que el Vaticano quiere dominar China, y los jesuitas están para eso. Lo mismo que con la guerra de Ucrania y toda la situación con Rusia. Da igual, es un lado o es el otro, pero detrás hay lo mismo. La actual presidenta Tsai Ing-wen, líder del Partido Democrático Progresivo, que se inclina hacia la independencia formal de China, fue elegida en 2016 y reelegida en 2020. Su posición es mayoritaria en Taiwán porque el tiempo ha demostrado que lo de un país, dos sistemas no funciona, como se ha demostrado en Hong Kong. Ese 2020 entró en vigor en la excolonia británica una ley de seguridad nacional que no es sino un sumidero de los derechos y libertades de los hongkoneses. Manifestaciones y disturbios no han servido de momento de nada y los habitantes de Hong Kong son, gracias a Pekín, cada vez menos libres.
una barrera para China en favor de Estados Unidos y Japón. Pekín siempre ha visto a Taiwán como una barrera defensiva frente a posibles agresiones provenientes de áreas marítimas y por eso mismo como una amenaza si está controlada por un poder hostil. La presencia de un Taiwán independiente, apoyado por su principal rival geopolítico mundial, Estados Unidos, es interpretado en Pekín no solo como una amenaza a su seguridad, sino también como una barrera al crecimiento del poder del país, especialmente la proyección naval. Lo asegura un análisis de la Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales, FESEI, sobre la importancia geoestratégica de la isla. Al contrario, un Taiwán integrado en China sería un trampolín para la expansión del poder chino, ya que crearía una zona de protección entre esta isla y la de Hainan, cubriendo la región económicamente más desarrollada de China, el sureste del país, asegura. El poder aeronaval de Estados Unidos representa un freno a las aspiraciones de China y también supone que los países de la región pueden contar con el apoyo norteamericano para contrarrestar la influencia de Pekín, opina la FESEI. Y como a Washington, también a Japón le interesa un Taiwán independiente porque supone conservar el acceso a importantes rutas marítimas comerciales y el acceso a materias primas. Todo ello es fundamental para una nación insular con una política naval cada vez más activa. Interesante lo de las materias primas, ¿eh? Siempre sale por en medio esto. China ya no es el primer tenedor de deuda norteamericana. China ha sido durante años la primera nación tenedora de deuda. Ahora ha caído por debajo del billón de dólares por primera vez en 12 años y es la segunda, solo superada por Japón, 1,2 billones de dólares. La cartera de deuda pública estadounidense de China, en mayo, cayó a 980.800 millones de dólares, según los datos del Departamento del Tesoro. Supone una reducción de un 9% respecto al mes anterior. Bien, pues ya nos hemos situado bien. Entendemos ahora la cuestión de Taiwán, el por qué Nancy Pelosi fue allí, todo lo que eso simboliza y todo lo que ello conlleva. ¿Es de extrañar que unos estén enfadados y otros también? ¿Unos buscando las cosquillas de otros? Bueno, pues es normal. Esto va de grandes negocios, va de gran poder, de naciones que ya veis cómo están de poderosas, sobre todo a nivel militar, y va de cuestión religiosa, que por desgracia muchos aún no se han enterado. Bien, dicho esto, sigamos con más noticias, y esta tenía que ver con esa cuestión. Era noticia del 4 de agosto. Reportan que Pelosi planea visitar un área fronteriza intercoreana. Sí, se fue de Taiwán. ¿Y dónde iba a parar? Pues justo a esa área fronteriza donde Donald Trump también estuvo. ¿Para qué? Pues una vez más, para, como dirían algunos, provocar. Para otros sería trabajar por la libertad. En fin, que ahí está el panorama, miradlo como queráis. Cardenal pide acción rápida ante amenaza de guerra civil en Irak. Sí, un cardenal, porque en Irak ya veis cómo está el panorama también. Y al lado, Irán apretando. La tensión en Taiwán dista de haber concluido y puede afectar a Israel. Antes os lo decía. ¿Por qué? ¿Lo queréis saber? Pues bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Vamos a destacar esto de aquí. A pesar de la distancia geográfica, también se espera que Israel se encuentre en una posición peligrosa entre un importante socio comercial, China, y su amigo cercano, Estados Unidos. A medida que aumente la tensión en el estrecho de Taiwán, Washington mostrará una creciente intolerancia por cualquier vínculo con China y exigirá que sus aliados se alineen con él. Israel debe ser consciente de la nueva situación y adaptar su política con sensibilidad y responsabilidad, a fin de preservar sus buenas relaciones con todas las partes involucradas. Qué interesante, ¿eh? También Israel puede tener problemas e implicación con todo esto. ¿Quién lo iba a decir, no? Bueno. Pelosi promete apoyar a Seúl en la desnuclearización de Corea del Norte. Pues una vez más, tensión. Decenas de aviones y barcos militares cruzan la línea media de Taiwán. Vaya situaciones, ¿eh? Se estaba poniendo esto de un modo que parecía que podía estallar cualquier cosa.
Y evidentemente, mirad esto, China hizo volar 68 aviones militares y navegar 13 destructores y fragatas de la Marina sobre la línea media del estrecho de Formosa, que Taiwán considera su zona de seguridad, según el Ministerio de Defensa taiwanés, que calificó las acciones de fuerte provocación, al tiempo que desplegó aviones, barcos y sistemas de misiles terrestres para vigilar la situación. Es un baile de acción-reacción entre China y Taiwán que se repite desde la tarde del miércoles, y así ha ido siguiendo. Irán advierte a Israel de que más de 100.000 misiles están listos en el Líbano si estalla una guerra. Ya os podéis imaginar hacia dónde se van a disparar, ¿no? Casi nada, ¿eh? Si esto es cierto, ya veis qué situación. ¿Os dais cuenta que todo está colgando de un hilo y que no estalla aún porque Dios no quiere? En Líbano, decenas de miles e incluso más de 100.000 misiles están preparados para ser disparados y crear un infierno para los sionistas en el momento en el que tenga lugar la predestinación divina, ha dicho Salami. Vaya. Así ha alertado a las autoridades israelíes contra cualquier error que pueda provocar una guerra. Es suficiente con que el régimen sionista cometa un error. Una operación en Jerusalén sería suficiente, ha manifestado, según ha recogido la agencia iraní de noticias MER. Las palabras de Salami han llegado 3 semanas después de que el jefe del ejército de Israel, Aviv Kochavi, afirmará que es la obligación moral de Israel preparar una respuesta militar contra el programa nuclear de Irán, en medio de las conversaciones para reactivar el acuerdo de 2015. ¿Qué implicaciones de países, eh? Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015, después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018. Si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo. Es que cuando ves las noticias un poco en perspectiva, dices, ¿pero hay algún lugar donde no pueda estallar conflicto? Viendo el panorama mundial, Putin y Erdogan acuerdan el pago de gas en rublos y también desbloquear la exportación del cereal ruso. Ahora aquí vemos a Rusia y Turquía de la mano, literalmente, ¿eh? ¿Esto durará hasta el fin? ¿Habrá algún cambio de posición? Ya sabéis que Turquía está en un pie a cada lado, ¿eh? Está jugando para mantener su equilibrio y conseguir su propósito. ¿Cómo terminará esto? Tiempo al tiempo. Al menos 8 muertos por una explosión en Kabul, en Afganistán. Un no parar también, ¿eh? Y atención a esto, era una noticia del 5 de agosto. Embajada china comparte caricatura anticatólica en medio de visita de Pelosi a Taiwán. Y es un medio católico y de los potentes, ¿eh? El día de la controvertida visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la embajada china en Francia tuiteó una caricatura política que genera críticas por su aparente mensaje anticatólico. La imagen, creada por un artista y propagandista chino llamado Wei Lin, muestra a una mujer demacrada, encapuchada y parecida a una bruja, coronada con un anillo de estrellas que recuerda a la Virgen María, saltando a la ventana de una guardería intentando arrebatar a un bebé de su cuna. Un hombre musculoso que sostiene un martillo, una clara alegoría del comunismo, observa la escena. ¿Lo estáis viendo aquí en pequeñito? Muy estremecedor, ¿no? Parece de película de terror. El rostro de la mujer sería el de Pelosi, tal como lo sugiere el texto que acompaña la imagen con los hashtags Taiwán y Pelosi Visit. Sin embargo, el tuit también incluye el título de la imagen en chino, lo que oculta un segundo significado: María, la ladrona de bebés. Pelosi es una de las católicas de más alto perfil en la política estadounidense, solo superada por el presidente Joe Biden. Su visita del martes a la isla de Taiwán, que Estados Unidos no reconoce oficialmente como independiente de China, representó, como informó el Washington Post, la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense a la isla autónoma en décadas. En un texto en la parte superior de la imagen, escrito en inglés, se lee: a nadie le gusta la guerra, pero ningún padre permitiría que alguien le robe a su hijo. También se puede ver un mapa de China en la pared, así como una imagen de una rana sobre la cabeza del bebé. Retrocedo para que lo veáis bien. ¿Sí? Pues sigamos.
En un artículo de opinión para UK News, el teólogo y antropólogo cultural Michael Chambon señaló que existe un precedente para la imagen de una rana que se usa en China como un insulto para referirse a la gente de Taiwán. Vaya cosas. También dijo que la caricatura representa a Pelosi como una bruja que quiere robar a Taiwán de su patria. Benedict Rogers, un defensor de los derechos humanos británico que estudia la situación de China, calificó la imagen de sorprendentemente cruda, sacrílega y profundamente ofensiva para los católicos y muchos cristianos de otras tradiciones en todo el mundo. Es un ejemplo del régimen del Partido Comunista Chino en su forma más matonesca, depravada, repugnante e inhumana, dijo Rogers en declaraciones escritas para CNA, agencia en inglés del grupo ACI. Esto indica lo que aquellos de nosotros que seguimos a China sabemos desde hace mucho tiempo: la absoluta hostilidad del régimen del Partido Comunista Chino hacia la religión, indicó. En los últimos años hemos visto una intensificación de la persecución de los cristianos, incluidos los católicos, y una severa represión de la libertad religiosa en su conjunto, añadió. Michael Chambon señaló que la Santa Sede sigue siendo una de las únicas entidades con importancia global que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. China considera a Taiwán parte de su territorio, mientras que Taiwán reclama su independencia. La Santa Sede, por allí en medio, cómo no. Para los propagandistas chinos con síndromes de persecución, fusionar la política estadounidense con el catolicismo global es un paso fácil, escribió Chambon en UK News. ¿Un paso fácil? Pero es que es cierto. Esto es lo poderoso de la cuestión. Es cierto. El embajador chino en Francia, Lu Shaye, se ha referido a la visita de Pelosi como una provocación innecesaria y dijo esta semana que una vez que China logre su objetivo declarado de establecer el control sobre Taiwán, se iniciará un proceso de reeducación de la población de la isla, según informó Newsweek. Esto parecería implicar un proceso similar al que tiene lugar ahora en Xinjiang, en el que millones de musulmanes uigures han sido detenidos en los últimos años en campos de reeducación y asimilados por la fuerza a la cultura china. China ha estado realizando importantes ejercicios militares esta semana que incluyeron el lanzamiento de grandes misiles en el mar alrededor de Taiwán en el marco de la visita de Pelosi. Chambon señaló que la imagen tuiteada no solo es ofensiva, sino que indica un posible regreso a la ideología comunista temprana que podría dañar a muchos. Explicó que otra capa de significado de la imagen puede remontarse a un mito propagado por el gobierno en la década de 1950 sobre que los orfanatos católicos eran fábricas para robar y matar bebés chinos. Bueno, no sé si esto a algunos les recordará otras cosas en otros países, El gobernante Partido Comunista Chino es oficialmente ateo y los creyentes religiosos de todas las tendencias se han enfrentado a la persecución en China durante años. La Iglesia Católica en China está dividida entre la Iglesia Católica clandestina, que es perseguida y leal al Papa, y la Asociación Católica Patriótica China, que es controlada por el gobierno. En 2018 el Vaticano llegó a un acuerdo provisional, aún no publicado, con el gobierno chino, destinado a lograr la unificación de la Asociación Patriótica Católica China y la Iglesia clandestina en comunión con Roma. Y aún no lo han publicado desde 2018. ¿Qué habrá en esos tratos? Vaya usted a saber. Sin embargo, la persecución de la Iglesia clandestina ha continuado y, según algunos, se ha intensificado. El obispo emérito de Hong Kong, cardenal Joseph Zen, de 90 años, un abierto crítico del acuerdo entre el Vaticano y China, enfrentará un juicio en septiembre junto con otros 4 destacados defensores de la democracia. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero tiene lo que su Departamento de Estado llama una sólida relación no oficial que incluye profundos lazos comerciales. Durante años, Estados Unidos ha operado bajo una política de una sola China para evitar enojar al gobierno chino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que la visita no es una señal de que la política del país sobre Taiwán haya cambiado. Rogers, quien es un fuerte crítico del acuerdo del Vaticano con China en 2018 sobre el nombramiento de obispos, opinó que la clara animosidad del gobierno chino hacia el catolicismo, conocida desde hace mucho tiempo, pero que se muestra completamente en la caricatura, proporciona otra razón más por la cual el Vaticano debería repensar su relación con Beijing. ¿Nos vamos dando cuenta de por dónde va esto?
Es interesante porque esta noticia yo no sé si habrá salido por muchos medios, yo en España solo la he visto a través de este medio, y la verdad es que da que pensar, porque aquí se muestra a las claras qué hay detrás de toda esta cuestión. Sí, ya lo hemos dicho, hay negocios, hay cuestión militar, sí, grande potencia, un más por aquí, otro por allá, quien quiere predominar, pero es que hay, una vez más, la cuestión religiosa. China expulsó a jesuitas y los jesuitas tienen que volver allí y poner el Vaticano por encima del poder de China, y lo van a trabajar y lo seguirán haciendo hasta que lo consigan. ¿Quién los ayuda? Estados Unidos. ¿Y quién ayuda a Estados Unidos? Los aliados que están supeditados a Estados Unidos. Por tanto, lo que pasa en China pasa en Rusia, porque sucedió lo mismo. Y todo esto, normalmente la gente no se da cuenta de cuál es el verdadero trasfondo de estas guerras. Bueno, esta aún no ha estallado, pero ya veis qué camino lleva, ¿no? Una vez más, si no sabemos la profecía de cómo el poder papal va a dominar el mundo, no entendemos nada. Y si no sabemos que Estados Unidos iba a ser su apoyo, por profecía estaba más que claro, no entendemos nada. Y podemos estar viendo noticias y alarmarnos de lo que pasa aquí y pasa allá, pero si no nos damos cuenta que estas son las señales que marcaba Daniel 11, versículos finales, antes del regreso de Cristo, no nos enteramos de nada. En fin, el Papa Francisco ha dicho que espera que el acuerdo del Vaticano con China sobre el nombramiento de obispos católicos se renueve por un segundo periodo de 2 años en octubre de 2022. A medida que se acerca la fecha límite para renovar el acuerdo con Beijing, el Vaticano debería considerar suspender el acuerdo a la luz del genocidio de los uigures, el desmantelamiento de las libertades de Hong Kong, el arresto del cardenal de Hong Kong de 90 años, Joseph Zen, la severa persecución de los cristianos en China y ahora este flagrante insulto a los católicos de todo el mundo, dijo Rogers a CNA. ¿Os ha de extrañar que haya esa aversión hacia el catolicismo tanto en Rusia como aquí en China, donde se está mostrando este artículo? No, porque hay un pasado y saben lo que les aconteció con ellos. Por eso no quieren que entre allí ellos. Y lo que están haciendo es unos negocios en pro y en contra, salvaguardando dificultades, haciendo unos equilibrios para que no se líe. Pero eso, o le van poniendo cotos, o ¿sabéis qué es lo que va a pasar? Que el Vaticano va a vencer. Pues es lo que va a suceder, sí. Porque el papado juega con esas políticas. Y con las infiltraciones, de eso son especialistas los jesuitas, y al final conseguirán su objetivo. Por poco tiempo, porque después se les va a girar todo, pero lo van a conseguir. Una vez más, o aceptamos la profecía de Daniel 11, versículos finales, como algo totalmente literal, o si nos da por espiritualizar la profecía, como dijo Ellen White, que harían los adventistas al final en la apostasía omega, eso lleva a la perdición, porque uno no se entera de nada y encima hace que los feligreses tampoco se enteren de nada y no se enteran de cuándo sucede esto, que qué pronto viene Cristo por segunda vez. Qué lástima, quien debiera estar dando este mensaje al mundo fuertemente y no diga ni pío. Sigamos. Rusia, abierta a recibir ayuda de Corea del Norte en la guerra, según un analista militar. Casi nada, El país asiático estaría dispuesto a ceder 100.000 soldados para luchar contra el fascismo. Vamos viendo cómo se están uniendo ciertas naciones de un modo claro en dos bloques. Pues ya veis la que se podría liar, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Rusia admite un inminente ensayo nuclear de Corea del Norte, pero evita dar una fecha. Ensayos, ya veis de qué tipo, Casi nada. El presidente de Turquía destacó los avances en las relaciones con Rusia tras el encuentro con Putin. Mira una vez más esos equilibrios, Claro, hay un intercambio comercial de hasta 100.000 millones de dólares. Lo tienen que cuidar esto, ¿Hasta cuándo? Ya lo veremos.
Mirad el vídeo donde nos habla de cómo se destacaron esos avances en esas relaciones entre Turquía y Rusia. Una vez más, esto nos hace recordar que debo deciros que estos temas los veáis en consonancia, a su vez, con los de Gog-Magog que estamos presentando, porque Rusia pasará por Estambul e irá hacia más abajo, ya sabéis hacia qué país, clave, el ombligo del mundo. Lo que hay que pensar es, ¿será con los turcos a favor o será porque con los turcos va a tener problemas y pasará por sus tierras, hará estragos y seguirá avanzando? Eso es lo que queda por ver. Pero desde luego hemos de estar súper pendientes de las profecías, porque todo está cuadrando. Erdogan dice, Moscú y Ankara aspiran a aumentar su comercio hasta los 100.000 millones de dólares. Erdogan dijo que durante el encuentro en Sochi propuso la celebración en Turquía de una reunión entre Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky. El presidente turco señaló que su país continuará el diálogo con nuestro vecino del Mar Negro, Rusia, en todos los ámbitos para contribuir a la paz regional y mundial. Y ese es el papel que está jugando Turquía ahora. Y que también, recordad, le interesa a Estados Unidos y a la Unión Europea. Recordadlo, lo presentamos en Gog y Magog. Y no ha cambiado nada la situación respecto a todos esos años en que escribieron los pioneros adventistas, y hace 100 y pico de años de eso. Curioso que al fin del tiempo se repita la misma situación, pero ahora ya sabéis que ahora esto sí que no irá de, bueno, pasará o no pasará, pasará. El Papa Francisco recibe al embajador ucraniano Yurash. ¿Será que es antes de ir el Papa a Ucrania? Lo veremos, esto era noticia del 6 de agosto. En fin, hemos de estar pendientes de todo, ya lo veis, las señales de los tiempos. Occidente está cada vez más alarmado por la cooperación entre Rusia y Turquía, país que podría enfrentar sanciones. ¿Os dais cuenta? En varias capitales occidentales ven a Erdogan como un aliado cada vez menos fiable. Por tanto, ¿quién terminará teniéndoselas con Turquía? ¿Será Rusia o serán los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos en concreto también? Vaya situación, El primer ministro de Taiwán avisa a China de que jamás se doblegará ante sus presiones. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete militar para Ucrania valorado en $1.000 millones. Se trata del auxilio individual más grande de armas y equipo ofrecido por Estados Unidos. Pekín prolonga los ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán que comenzaron por la visita de Nancy Pelosi. Y siguen, Reportan que Taiwán realizará ejercicios militares con disparos de artillería en respuesta a las actuales maniobras del ejército chino. Blinken afirma que los ejercicios militares chinos en el estrecho de Taiwán crean una amenaza para las cadenas de suministro globales. Mirad qué repercusión tiene esto y puede llegar a tener. Sostuvo que la reacción de China a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán es algo muy preocupante para los países de la región e incluso más allá. Casi nada, China continuará sus ejercicios militares en torno a Taiwán con simulacros de defensa y bloqueo de la isla, y además con entrenamientos de fuego real. El mensaje de un líder prorruso: si dañan Zaporilla, 2 misiles nucleares impactarán inmediatamente en Londres y Washington. La planta ha sufrido 2 ataques en la última semana y en ambas ocasiones han ocasionado desperfectos. Y esto ya da que pensar. Ahora la OTAN está hablando de intentar hacer un cordón alrededor de este lugar, porque si esto es dañado, puede ser, ya veis, peor que Chernóbil. China posee el primer dron militar hipersónico que vuela a 8.600 kilómetros por hora. El dispositivo proporciona una capacidad de vigilancia y puede ocultarse en hangares subterráneos. Qué aparatitos, Estados Unidos realiza ejercicios militares a gran escala con soldados de Indonesia mientras aumentan las tensiones en la región del Indo-Pacífico. Vamos viendo los aliados por dónde van,
Ataques contra la central nuclear de Zaporizhia pueden provocar una catástrofe peor que el accidente de Chernóbil, advierte la Cancillería rusa. Este tipo de acciones constituye un acto de terrorismo nuclear, denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que son los que ahora están controlando ese lugar, y están los trabajadores ucranianos en esa central trabajando para que todo pueda seguir funcionando. En los ataques que han habido por parte de Ucrania a ese lugar, otros dicen que no, que es Rusia el que ataca allí, imaginaos cómo está la cuestión. El caso es que han habido problemas de suministro de electricidad, pero aún la cosa ha funcionado. Pero claro, un ataque que dé donde no debe dar, y ya os podéis imaginar que Chernóbil al lado de esto va a ser de risa. ¿Sabéis qué pasó en Chernóbil, no? Bueno, pues si no lo sabéis, buscad datos, porque los más jóvenes igual no tenéis ni idea de eso. Pero lo que aconteció en Chernóbil ha afectado a población de toda esa zona y ha llegado mucho más allá de esas fronteras, mucho más allá, afectando el continente europeo. Bueno, pues cuidado, ¿eh? Ucrania vuelve a atacar la central nuclear de Zaporizhia. Según las autoridades locales, los militares ucranianos perpetraron los ataques con sistemas de lanzacohetes múltiples y artillería pesada. Vaya panoramas, ¿eh? Y claro, como siempre, unos dicen esto, los otros dicen lo contrario. Bien, nosotros terminamos aquí el repaso de estas noticias sobre Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, etc. Pero vamos a terminar con una noticia que, aunque muchos no se den cuenta, tiene implicación directa con todo esto. Es un vídeo y doy las gracias a la persona que me lo ha traducido por su propia iniciativa, porque yo lo había visto que estaba en inglés, pero no lo tenía traducido al español y ya no me dieron tiempo ni a decir, ¿alguien me puede traducir? No, esta misma persona lo hizo, gracias a Dios, y le doy las gracias a él también. El tercer templo de Jerusalén es un vídeo del Instituto del Templo, sí, los que lo quieren levantar. Estad atentos porque es una entrevista y les preguntan sobre el templo sagrado. Mirad qué respuestas. Desde luego era un vídeo que no tiene desperdicio, ¿eh? ¿Os habéis fijado en las preguntas y en el tipo variado de respuestas? Los que dicen que no son religiosos, para ellos, bueno, no les cambiaría la vida, dicen. Los que son de la creencia que sí habrá ese templo, que va a ser formidable, hará de Israel el centro de todas las naciones del mundo y todos vendrán a adorar a ese lugar, o irán a adorar a ese lugar. Con lo cual puede haber una paz mundial y todos felices. No habrá pobres, no habrá bla, 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 bla. Qué interesante, porque lo decían unos que se veía claramente que son de creencia judía, otros que parece ser que, bueno, al menos no se preocupaban por el tema religioso, y otros que podían ser de tendencia totalmente espiritual del sentido evangélico. Si nos fijamos bien en todas las respuestas, nos damos cuenta que cuando eso suceda y cuando Satanás se ponga allí simulando ser Cristo, el Mesías, toda esta gente, si no conoce bien la verdad, si no la abraza, mejor dicho aún, porque la van a conocer antes de que eso suceda, ¿os dais cuenta que están todos totalmente perdidos en el terreno de Satanás? Porque los que pasan de todo, entonces verán algo milagroso, algo sorprendente, creerán, pero creerán al engaño. Los que ya esperaban esto, ya verán en ese personaje a su Mesías. Estarán ya totalmente embaucados. Y los que están esperando que eso suceda y que Israel sea ese centro de las naciones, porque la Biblia lo dice, y eso pueden ser también evangélicos, los que lo digan, y católicos incluso, pues también van a quedar atrapados por lo mismo. ¿Nos damos cuenta de la importancia de determinar las cosas bien? De dar el mensaje del cuarto ángel con toda la sana doctrina y mostrando las señales de los tiempos finales para que la gente se dé cuenta de que esto no son bromas y de que esto se acaba y que viene junto a estos conflictos bélicos ese momento de paz suprema, de ese comienzo del milenio tan largamente esperado, tal como mostramos en el último coloquio.
Del regreso a la moral, quinta parte, si no recuerdo mal, aún nos queda otra, que mañana, si Dios quiere, tendremos. Mañana sábado. Nos damos cuenta que si no estamos dando ese mensaje, ¿somos culpables de la sangre de muchos? ¿Somos conscientes de esto? Si estáis siguiendo los temas de Gog y Magog, mostramos qué sucede en los capítulos siguientes, qué aparece en el libro de Ezequiel, a partir del capítulo 40 en adelante, tiene que ver con el tercer templo. ¿Somos conscientes de eso? Bueno, tiene que ver con el tercer templo, que en verdad no tendría que ver, pero ellos lo van a aplicar así. Y va a ser la forma de embaucar al mundo entero. Una vez más, qué importante es conocer la verdad, abrazarla, seguirla y darla a conocer a los demás, porque si no, vaya birria de creyentes somos. La salvación de millones de personas está en juego, millones y millones de personas. ¿No vamos a hacer nada para dar el mensaje fuertemente? Pues sí, debemos orar para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y podamos dar ese mensaje con toda la fuerza. Y sabemos que eso sucederá a partir de la ley dominical, pero no olvidemos que por esos alrededores, tarde o temprano habrá tercer templo en Jerusalén. Y ahora entenderemos mejor. Aquí hace referencia Daniel 12. Todo a su tiempo. Ahora vamos a concluir ya esta conferencia con una cita de Lenguay extraída también de aquí de Eventos de los Últimos Días. Es el libro recopilatorio de citas suyas. Escrito en 1886, en la Carta 97 decía, hablando sobre la brevedad del tiempo: ojalá que el Señor no dé descanso, día ni noche, a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Y ahora que ya sabemos que Jesús regresa en 2031 en la fiesta de tabernáculos, ¿no vamos a tener esto presente más que nunca? ¿No intentaremos que la gente también tenga esto presente para que reaccione? Porque hasta que no se ven el garrotazo, tantos no quieren cambiar. Otros sí, gracias a Dios, se dan cuenta que hay algo que es mejor de lo que sabían y vivían, y entonces hacen el cambio aceptando la fe. Pero tantos otros siguen aguantando como, bueno, ya llegará todo, y luego ya, luego puede ser demasiado tarde. Pero la brevedad del tiempo está delante nuestro. 2031, qué cerca está, y cuántas cosas, y qué potentes las que van a suceder antes del regreso de Cristo. ¿Estamos preparados? Pues ayudemos a preparar también a los demás. Y gracias os doy a todos aquellos que estáis colaborando para hacer avanzar la obra, que como siempre muestro en esta diapositiva final, podéis colaborar para que sigamos haciéndolo y llegando cada vez a más personas en este mundo. Vaya faena tenemos por delante. Que Dios nos ayude y que Dios os bendiga. Maranata 2031.